Inauguramos nuestra farmacia 8000 en Apodaca, Nuevo León, la ciudad de Monterrey. Estamos muy agradecidos con la gente de Monterrey, nos ha aceptado muy bien. La primera caravana de la apertura de la inauguración de la farmacia 8000. Mi nombre es Víctor González Herrera y soy vicepresidente ejecutivo de Farmacias Similares. Para mí, ser parte de la farmacia 8000 pues es como celebrar el gran éxito de tantos años, ¿no? Es 25 años de luchas, de crecimiento, de buenas noticias, de malas noticias, de innovación constante, de trabajo, de aprendizajes y pues significa mucho para mí y mucho para toda la gente que trabaja en Farmacias Similares. Farmacias Similares es una cadena que se dedica a acercar los medicamentos genéricos a un precio accesible, como asimismo es un modelo que tiene un espacio adyacente para brindar consulta médica a bajos costos, para que todo el mundo tenga la oportunidad de tener el acceso a la salud. Actualmente tenemos representación en México y Chile. Las farmacias en Chile se conocen como farmacias del doctor Simi. Chile abrió gracias a un esfuerzo de expansión internacional a Centroamérica y Suramérica y dio la coincidencia que el mercado chileno respondió sumamente bien. El fundador de Farmacias Similares es Víctor González Torres. Pues es un empresario metido en el mundo de la industria farmacéutica. Su papá era dueño de un laboratorio, laboratorios que pasan a ser de él después. Laboratorios Best. La idea de cómo surge Farmacias Similares es una historia pues, muy inspiradora. El contador Víctor González Torres, en alguno de sus viajes, se enfermó y entonces tuvo que tomar un jarabe que contiene Ambroxol. Ese Ambroxol lo fabricábamos nosotros en Laboratorios Best y vio lo que le costó en la calle. Y entonces empezó a recapacitar y a decir, ¿qué hace la gente que no tiene acceso a algún servicio de salud? Cuando mi papá se hizo cargo de Laboratorios Best, la industria y el laboratorio atravesaban una crisis muy complicada en México. El señor González, una vez que tomó la dirección del laboratorio, pues realmente nos reunió al cuerpo técnico y nos hizo saber cuáles eran sus planes, que en vista de que las dependencias gubernamentales ya no nos solicitaban medicamentos, entonces él estaba pensando hacer sus propias farmacias para vender sus propios productos. Confío muchísimo en ustedes, quiero que me digan si aceptan seguir conmigo. No les prometo resultados en un tiempo corto, pero quiero estar seguros de que ustedes van a estar conmigo. Había una gran necesidad por medicamentos baratos porque eran excesivos los precios. Había una sobreoferta de médicos, mucha gente sin trabajo. Y pues, todos estos problemas se juntaron y llegamos a una solución de abrir una farmacia que vendiera genéricos, ¿no? Y gracias a eso, de ser el país que consumía solamente el 10% de medicamentos genéricos, pasamos a hoy ser un país que consume el 90% de sus medicamentos en presentación genérica. Cuando la empresa licitaba al sector salud, el trabajo se nos cargaba en los últimos meses del año. Cuando nacieron las farmacias de Similares, había que trabajar. No hay dinero para lujos. Se cuida mucho el costo del medicamento y eso ayuda a que el medicamento esté al alcance de la gente que menos tiene. En México empezaba a hablarse mucho de los medicamentos de patente, los medicamentos genéricos intercambiables y los medicamentos similares. Vender medicamentos genéricos era un concepto sumamente novedoso, ya que no existía. El medicamento genérico solamente se daba
a través de las instituciones de gobierno y no había venta privada de medicamentos genéricos. Mi nombre es Elsa Yolanda Rodríguez Mireles. Estuve trabajando 15 años en el Seguro Social, haciendo la adquisición de los medicamentos. De ahí que conocí toda la industria farmacéutica, todos los laboratorios transnacionales y nacionales. Cuando me habla don Víctor González Torres en mayo de 1998, venía a trabajar con él, me explicó lo que él quería, que hiciera lo mismo que hacía en el Seguro Social, comprarle los medicamentos y sobre todo ampliar el catálogo de medicamentos. Los genéricos en esa época no estaban comercializados en el mercado privado. Los laboratorios nacionales fabricaban genéricos. Ellos no tenían empaque, envase comercial porque no vendían al público. Entonces Similares les dio a ellos la opción de poder entrar al mercado farmacéutico nacional privado, ¿sí?, para poder vender esos productos. Eso les dio la apertura y reconocimiento ante el público, ante los clientes. Obviamente no les gustó a los transnacionales. No fue fácil porque había obviamente mucha resistencia en el momento. Era una gran responsabilidad y también un gran riesgo. Pues nosotros cuando iniciamos con las farmacias tuvimos muchos ataques. No nos esperábamos una cosa así tan en grande, ¿no? En todas las paradas de los autobuses ponían farmacias similares, no sirve, no lo consumas, pero en toda la ciudad era desastroso todo eso que vivimos. El señor González se defendió a capa y espada. Él ponía comunicados en los periódicos diciendo pues la verdad. Tuvimos el ataque de, no sé cuántas habrán sido, 18, 19 laboratorios transnacionales que nos demandaron, porque nosotros teníamos un lema que dice lo mismo pero más barato, y eso no les gustaba a ellos, decían que no era lo mismo. Nos demandaron y entonces nosotros tuvimos que demostrar que nuestros productos sí eran lo mismo. Yo creía que muchos de los rumores que había encontrado en el camino respecto de estas farmacias y de estos medicamentos similares, realmente decía, sí, tienen razón. Muchos de ellos hablaban incluso que hasta de lavado de dinero, porque decía la gente que la caja es mucho más cara de lo que venden el medicamento. El primer encuentro con don Víctor González fue ríspido, muy desafortunado. Yo recuerdo muy claro que don Víctor me empezó a decir y acusar, a usted lo mandaron los laboratorios transnacionales, a usted lo mandaron los transnacionales para atacarme. Decía, no me interesa, dígame por qué su medicamento es más barato. Los medicamentos de los laboratorios innovadores son más caros porque ellos invierten en el desarrollo de nuevas moléculas. Todo eso lleva mucho tiempo, sí es de mucha inversión. Por eso es de que les dan cierto tiempo de patente para que ellos puedan recuperar su inversión. Y ya una vez que se libera esa patente, entonces ya se puede fabricar como un medicamento genérico y ya lo puede fabricar cualquier laboratorio, siempre y cuando cumpla con las mismas características del medicamento innovador. Uno de los momentos más difíciles fue cuando llegaron al mismo tiempo a las 5 únicas farmacias que en ese momento había a hacer unas verificaciones y traían ya los sellos de clausura. Y le dije, oye, ¿no has hecho una verificación? El contador obviamente se fue directamente a las oficinas de la Secretaría de Salud, el contador Víctor González Torres, y yo me quedé ahí en Portales. Entonces yo le llamo a la secretaria de mi jefe en ese momento y me dice, ahorita mando
a una periodista que habíamos conocido en nuestras ruedas de prensa de un periódico muy conocido en México. Llega ella y me dice, ¿qué pasa, doctora? Le digo, pues que me quieren cerrar esta farmacia sin ningún motivo, porque no tiene ningún motivo, y ya traen los sellos de clausura antes de hacer la verificación. Y entonces, en ese momento, arrebato los documentos, se los paso a ella, el verificador los arrebata y dice, no vengo a clausurar, se salió y se fue. Ese fue un momento muy difícil. Yo vi una campaña muy fuerte en radio y televisión donde hablaban de la salud de tu hijo es similar o es auténtica. Pero era algo que chistosamente le emocionaba a mi papá porque siempre decía, una mala publicidad es publicidad, que no importa si era buena o mala, nos estaban haciendo famosos. Y creo que la manera de que solitos empezaron a frenar fue pues demostrándolo con hecho. Sabíamos que de los laboratorios transnacionales tomaban nuestros productos y los analizaban para saber cómo estaban y pues todo estaba bien. Las materias primas de los proveedores que surtían a los laboratorios transnacionales nos surtían a nosotros. Sí estuvo fuerte la guerra que nos armaron. Siguen y hacen la segunda demanda. También la ganamos. Cuando lo vieron eso los laboratorios, pues ellos decidieron ya quitar sus demandas porque vieron que no habían podido con similares. Nunca dudé de seguir en esta obra, a pesar de los ataques que yo sentía que estaba recibiendo, porque el bien era mayor que el mal que pudieran hacer. Fueron momentos de mucha turbulencia, pero principalmente de mucha pasión. Él tenía mucha pasión. Al final del día, los laboratorios se dieron cuenta que podían coexistir los medicamentos de patente con los medicamentos genéricos. Sí teníamos que tener una calidad excesivamente mejor que los demás y cuidar mucho de este tema justamente por el tema de los ataques. Y es por eso también que se implementa el Departamento de Control de Calidad. A finales de 1997 se me comunica el proyecto. Se quiere iniciar el vender los medicamentos de Laboratorios BESS en una farmacia. Entonces a mí me invitan a participar en el proyecto. Y empezamos a plantear desde ese tiempo, ¿no? Cómo íbamos a estructurar este sistema de calidad. ¿Qué íbamos a hacer, no? Don Víctor, preocupado siempre por la calidad de lo que fabricaba en Laboratorios BESS, pues se quería garantizar que lo que se vendiera tuviera calidad también, ¿no? Realmente él fue el genio que empezó a planear todo esto. Somos la única cadena de farmacias que cuenta con un departamento de control de calidad. Un medicamento puede ser devuelto al proveedor o rechazado para el proveedor cuando no cumple especificaciones de calidad. Para eso tenemos varios métodos, varios procedimientos que hacemos. Los revisamos físicamente bajo un procedimiento de muestreo, también bajo un programa de análisis a laboratorios autorizados por COFEPRIS. También hacemos, yo creo que lo más importante, visitas a todos nuestros proveedores. Mi papá abrió la posibilidad y tuvo la visión de poner un consultorio adjunto a la farmacia donde a un inicio las consultas eran completamente gratis. De esta manera se podía acercar completamente la salud al alcance de todos. Fui el primer médico del primer consultorio que está al lado de la primer farmacia de similares. Los medicamentos no curan. Y quien cura y quien tiene que prescribir los medicamentos tiene que ser un médico. Entonces se decidió poner el consultorio al lado de farmacia, pero en el mismo local, pero con autoridades totalmente diferentes, dado que los consultorios pertenecen a la Fundación BEST. Y se hizo así
para que los médicos ejercieran libremente su profesión y se ejerciera en forma ética, que no dependieran de la farmacia para que no hubiera ningún conflicto de interés. Se les otorga a los médicos los consultorios en comodato, como si fueran de ellos, sin que tengan ningún vínculo con ninguna empresa, ninguna de las otras partes del grupo Por un País Mejor. Al unir estos dos servicios, por un lado la consulta gratuita en un inicio y los medicamentos que no solamente tenían a veces más del 75% de descuento en relación a los medicamentos de patente, pues tenía solucionado el paciente su problema de salud. La calidad es de lo mejor que hay en el mercado y el servicio es muy bueno. La verdad es que tenemos a gente muy bien entrenada. Uno de los secretos y lo que hacemos con todo mundo que entra al grupo Por un País Mejor es esta formación constante y esta formación empezando desde abajo. En farmacias similares se capacita al personal en forma periódica y continua. Hay una escuela específicamente para ellos. Se han creado hoy plataformas de capacitación a través de la tecnología a nivel nacional, incluso en Chile. Pero algo que nosotros desde un inicio, que era pues rudimentario porque no había los sistemas de cómputo que tenemos hoy, fue el capacitar al personal siempre y el decirles que ellos tienen estrictamente prohibido recetar en mostrador. Es decir, si alguien llega y le dice, ¿qué me puedes dar para el dolor de cabeza? Él lo que tiene que decir, vaya usted con un médico. Muchas veces les decía yo cuando daba este tipo de capacitaciones también, que el dar un medicamento en forma equivocada no solamente podía dar al traste con nuestra reputación, sino que podía matar a alguien, que era lo más grave, ¿no? Mi caso no fue diferente. Y yo empecé, de hecho, trabajando en una farmacia como vendedor, como cajero, marketing, de capacitación, y me fui por el camino de la parte comercial. Pues fue muy interesante aprender y ver. Recuerdo también haber venido al centro de distribución, cargando las cajas y entendiendo cómo funciona toda la cadena, ¿no? Aprendí a hacer medicinas en laboratorios Best. Entonces es importante conocer todo lo que implica la empresa. Empezar de abajo y construyendo y ganándote el respeto a través de acciones. Se logró que mucha población que no tenía acceso a la salud tuviera acceso a la salud gracias a que empezamos a acercar las farmacias hacia ellos. Ya no tenían que hacer este recorrido, gastar todo este dinero y podían tener acceso a un médico gratis en su momento. El crecimiento se da en forma exponencial. Primero eran 5, de 5 nos fuimos a poner 25, después 50. Te estoy hablando en un lapso de un año. Crecimos de 1,000 a 2,000, de 2,000 a 3,000 y así ha sido nuestro crecimiento. ¿Por qué crecimos tan rápido? Porque traíamos un atraso ancestral. Es decir, nosotros ya habíamos llegado tarde, sentíamos, en función a toda la necesidad que había. Había que correr para poder alcanzar este rezago en materia de salud que traíamos. Empezar de una farmacia chiquitita a 8,000 farmacias en todo el país con presencia internacional representa muchísimo, ¿no? Y representa también la gran cadena de gente que trabaja y participa en farmacias similares. No descansaremos hasta que el mayor número de personas tengan acceso a la salud. Queremos llegar a las poblaciones donde nadie llega. Buenas tardes, señora. Y queremos llevar servicios de salud a donde no los hay. Sabemos que entre más ganamos, más podemos ayudar.
El altruismo de farmacias similares viene desde una historia muy larga. Anteriormente, el señor González tenía una nana de origen otomí, a la cual él quería mucho, le tenía mucho cariño. Y de ahí él decide pues, poner todos sus esfuerzos para ayudar a los que menos tienen y al pueblo de México. El ofrecer medicamentos de calidad, sobre todo a precios accesibles para la gran mayoría de los mexicanos, que muchos no tenían ni acceso a medicamentos, a médicos. Entonces es, la verdad, una gran satisfacción poder otorgar esto a muchísimas familias, ¿no?, que han llegado con nosotros por salud, por medicamentos a precios accesibles y de calidad, de excelente calidad. Este acercamiento con la gente es prácticamente la esencia de la misma empresa. Don Víctor González Torres, yo creo que diariamente está pensando qué más puede hacer. Nosotros a través de la Fundación del Dr. Simi apoyamos a más de 230 comunidades. Más allá del éxito comercial, también hay un éxito que se busca, es el de trascender.